Bueno, pues les agradezco de verdad que hayan venido. Sabía yo que iba a ser una sesión muy concurrida y que al fin y al cabo este es un ejercicio de un banco de preguntas relacionado a pediatría y que les va a poder dar a ustedes una idea de qué tanto saben, qué tanto conocen de la parte pediátrica y sobre todo saber cómo es más o menos el concepto de los exámenes de consejo. El examen de consejo de radioterapia es un examen difícil, que ustedes saben bien que está dividido en dos partes, una oral y primero es la escrita y una oral. En la parte escrita es a través de un programa de computación en la cual en ese momento les dan su resultado. Para solamente realizar un solo examen oral, tienen que sacar por arriba de 8, si sacan entre 7 y 8 tienen que tener doble ronda. Entonces, eso ha hecho que sea un examen complejo para todos nosotros y la sede es evaluada por las otras dos sedes que no siendo los profesores titulares. Eso quiere decir que, por ejemplo, al general lo va a evaluar Centro Médico y lo va a evaluar el INCAN, al Centro Médico lo va a evaluar el INCAN y lo va a evaluar el Hospital General de México. Entonces, yo pensé en darles unos tips para contestar un examen y el primero es que no se programen emocionalmente en forma negativa. Ustedes piensen que lo van a aprobar, piensen que no es un examen difícil y que leí una técnica en donde decían que cuál era su actividad favorita y que pensaran que en ese momento iban a hacer esa actividad favorita tan placentera como jugar, no sé, un partido de fútbol tal vez, ¿no? La otra es revisen por encima del examen y tomen su paso. Aquí, como es de manera electrónica, a lo mejor es muy complejo poder ver cuántas hojas son, más o menos, pero ustedes saben que tienen tiempo, que es un examen medido por tiempo. Y tomen pequeños descansos, a lo mejor respiren profundo, cierren sus ojos, piensen positivo. Eviten saltarse preguntas. Esto es porque es difícil regresar y uno se pone tan ansioso que en esos momentos uno dice, híjole, ya no me acuerdo si es que tenía yo la respuesta correcta o no. Contesten su pregunta mentalmente antes de ver las respuestas, ¿ok? Y la primera opción generalmente es la correcta. O sea, la primera opción después de que ustedes leen la pregunta es comúnmente la correcta. Contestar por eliminación no es pecado. Eso quiere decir que si tienen A, B, C, D, digan esta sí, esta no por esto, esta no por esto, y la que les quedó, esa muchas veces es el resultado. Nunca dejen, por favor, preguntas sin respuesta, eso les resta puntos. Pero si todo falla, todavía hay una esperanza. ¿Saben cuál es? Escojan la C. Si de plano no saben la respuesta, si ustedes dicen, no, pues esto quién sabe, escojan la C, ya que los profesores tienden a esconder su respuesta y estadísticamente la colocan en medio de las opciones. Entonces, si no saben, ¿cuál es la respuesta? La C. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Todos vamos a ir viendo por parte de los residentes. Entonces empezamos contigo, Ame. Veamos. ¿Qué tema quieres que podamos revisar? ¿Qué tema es? Rhabdomyosarcoma, Ewing, Wilms, retinoblastoma, meduloblastoma, ependimoma, tumores germinales, tumores del tallo. ¿Cuál es tu fuerte, Amelia? A ver, veamos. Dice el doctor Félix que entérate. Espérame. Es que no encuentro aquí está. Ya voy. Entonces, la primera pregunta, ¿son características de los tumores del tallo en los niños, excepto A, corresponde a 10% de los tumores del sistema nervioso central en niños? B, es más frecuente en hombres. C, la mayoría son focales. D, los tumores difusos se presentan primordialmente en el puente. E, la histología común del mesencéfalo son astrocitomas grado 2 y 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí, claro, ¿cuál es la respuesta correcta en el excepto? La D. Entonces, ¿tú crees que es la D? O sea, no.
Va a salir un aplauso, una campanita, si ustedes lo hacen bien. No hay paletita. A ver, Fernández, hay que apurarnos porque son muchas y no vamos a hacer entonces el ejercicio. ¿Cuál es? Ya contestó la doctora Lulú. Entonces, para Lulú dice que la mayoría son focales. Eso quiere decir que está bien. Alguien ahorita les damos tu paletita. Pero la mayoría son difusos. La mayor parte son difusos, ese es el excepto. Okay. Entonces, ustedes se tienen que poner abusados. Entonces, si no se ponen abusados, no van a tener... Perdón, soy mal pitcher, sí. Veamos la que sigue. A ver tú mismo, Fernández. Sobrevida general de los pacientes pediátricos con diagnóstico de glioma de tallo difuso, tratados con radioterapia. 12 meses. Vientos. Paleta. Veamos, entonces, la que sigue. ¿Cuál es la dosis de tratamiento para pacientes con gliomas del tallo Salazar? 36 Grays, 40 Grays, 45 Grays, 50.4 Grays o 54 Grays. 54 Grays. Así es, para que no te pierdas tus aplausos. Ay, creo que no te quisieron aplaudir. Ay, yo soy re mala, perdón. Ha sido, el que sigue, a ver, doctor, ¿ha sido crucial el beneficio en sobrevida de la adición de quimioterapia a los pacientes con glioma del tallo? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, así es. Pásenle su paleta, por favor. Sí, para que no vaya a generar ningún accidente. Luego digan que llegaron golpeados al examen. Veamos, ¿quién sigue? Ok, este es el final. Espérenme, porque creo que no le puse... A ver, veamos entonces, ¿quién sigue? Doctor, ¿qué tema vas a escoger? Retinoblastoma. Wow, el doctor es experto en retinoblastoma. Veamos, ¿qué porcentaje de retinoblastoma multifocal es hereditario, doctor? ¿El 15%, el 40%, el 60%, el 80% o el 100%? 15%. Veamos. Ay, el cursor no lo encuentro. Aquí está. No, doctor. La doctora que sigue, ¿qué porcentaje es multifocal es hereditario? 40%. O sea, la doctora sacó bien su pregunta, su paleta por ahí. A ver, ¿quién sigue? Tú misma, Stephanie. ¿Qué porcentaje de los retinoblastomas son unilaterales? ¿20%, 30%, 50%, 80%, 100%? 80%. Caray, veamos entonces. ¡Ay, doble paleta! El que sigue, el doctor Villalbazo. ¿Cuál es el gen mutado del retinoblastoma? 13P14, 13Q14, 14P13, 14Q13 o 14T11. Caray, la doctora Villalbazo. La doctora Villalbazo. Quería recibir paleta. Por favor, démosle paleta a la doctora Villalbazo. Ok, el doctor Villalbazo, no le perderemos ese gusto de responder. ¿En qué cromosoma está localizado el gen supresor del retinoblastoma? En el 11, el de A. No. A ver, el doctor Oliva. En el opción B, 13. En el 13, así es. Paleta para el doctor Oliva, por favor. A ver, tú mismo, Oliva, el sistema de clasificación de Rees-Illsworth nos ayuda a predecir que la sobrevida, el control local, la preservación visual, nada o el ciclo lunar. ¿Qué nos ayuda a predecir? Opción C, preservación visual. Bravo, el doctor va a meditar su paletita otra vez. ¿Ok? Veamos entonces, a ver, Lulú. ¿La enucleación es el tratamiento de elección en todos los casos de retinoblastoma? Falso, sí es. Están muy sencillas, ¿verdad? Paleta, por favor, para la doctora Lulú. A ver, Lulú, tú misma. De acuerdo a la clasificación internacional, el grupo C
corresponde a infiltración subretinal, no más de un cuarto de retina e infiltración vitreal local. Yo he escuchado muchas veces en las entregas que han recitado la clasificación internacional. No tengo BAT, pero sí paletita. ¿Falso o verdadero? Falso. Veamos si la doctora oncóloga pediatra no supo. Entonces eso es verdadero. ¿Ok? Veamos entonces. Veamos, Adolfo. ¿En quiénes está indicado el uso de crioterapia y láser en el retinoblastoma? ¿En los tumores pequeños menores de 4 diámetros o tumores foveales o todos los tumores? ¿O en los tumores de más de 4 diámetros de disco o tumores muy cercanos al nervio óptico? ¿En quiénes? Tumores pequeños, menores a 4. Ajá. Paleta para el doctor. A ver, Bere, el tratamiento estándar de elección para el grupo B de la clasificación internacional es terapia focal sola, 6 ciclos de quimio sola, 6 ciclos de quimio más terapia focal, 6 ciclos de quimio más terapia focal más RT o enucleación. Turururu. ¿Cuál? ¿La E? O sea, la enucleación. ¿Le ofrecerías un grupo B enucleación? No. Tu compañera, ay, siempre se me olvida tu nombre. ¿Cómo te llamas? Denise. ¿Cuál sería el tratamiento, Denise? Para el grupo B de la clasificación internacional, ¿cuál es el tratamiento? ¿Terapia focal? Veamos si solamente la terapia focal. No. A ver, Andrea, ¿cuál es el tratamiento? ¿De qué? En el grupo internacional, en la clasificación, en el grupo B de la clasificación internacional de retinoblastoma, ¿cuál es el tratamiento estándar? ¿No? Bueno, ante tanta cosa es 6 ciclos de quimio más terapia focal. Es un tumor solamente localizado al ojo, ¿no? ¿Cuál es la clasificación entonces? ¿No? Sí, eso es lo que está escrito. E independientemente de lo que ustedes hagan en su hospital, recordemos que los exámenes son hechos de acuerdo a las guías internacionales. ¿Ok? Entonces, nos habíamos quedado con Bere, por favor. Son indicaciones de radiación en retinoblastoma, excepto persistencia o progresión de la enfermedad posterior a quimio, extensión subretinal difusa, implantes vítreos, extensión extraocular o pérdida de la visión. Extensión extraocular, ¿no? No. Y es más para que se escuche. No. A ver, Denise. Recuerden, ¿cuáles son las indicaciones para enucleación? La pérdida de la visión, exactamente. Entonces, la doctora sería cuestión de su paletita. A ver, Lulu, tu paletita. Bueno, veamos entonces, Denise, escoge tu tema favorito. ¿Cuál es? Puede ser ya rhabdo, Ewing, Wilms, meduloblastoma, ependimoma o tumores germinales. Sarcoma de Ewing. Caray, la doctora estudió Ewing. Veamos. ¿Qué tan frecuente es el sarcoma de Ewing? Está muy fácil. En los tumores óseos de los niños. Primera causa, segunda causa, tercera, cuarta. Segunda en frecuencia. Ah, mira, paletita para la doctora. Ya era justo. Ah, que les iba yo a restar una paleta si no contestaban, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿cuál es el primero, Denise? Osteosarcoma. Osteosarcoma, así es. ¿Cuál es el origen histológico de los sarcomas, Andrea? El neuroectodérmico, así es el neuroectodérmico. Ahí están tus campanitas. Veamos, Amelia, otra vez. ¿Cuál es el cambio genético más común en los sarcomas de Ewing? Todos estos son cambios genéticos, o algunos pueden ser cambios genéticos del sarcoma de Ewing. ¿Cuál puede ser? No. Ay, la doctora Sarricolea, qué bárbara. Ella dijo, doctora. Ajá. ¿Cuál entonces, Ame? ¿La C? ¿La C? No. A ver, Fernández.
O sea, le copiaron la respuesta y sí pareciera, ¿verdad? A ver, Fernández, de los siguientes marcadores, ¿cuál no es útil para diferenciar entre sarcoma de Ewing y otras neoplasias de células redondas y azules? Está como muy fácil, habíamos dicho que muchas pueden ser podemos escoger por exclusión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál pensarían que puede ser vimentina, HbA71, puede ser beta-2 microglobulina, MIC-C o alfa-fetoproteína? La E, veamos. Sí, efectivamente la alfa-fetoproteína no nos serviría para el diagnóstico de un sarcoma de Ewing. Luis, de los siguientes factores, ¿cuál no es de mal pronóstico en un sarcoma de Ewing? Ser mujer, más de 15 años, que sea de sitio pélvico o axial, tamaño mayor de 8 centímetros o DHL elevada. El género, así es femenino. Caray, el doctor Salazar dijo que no le gustaban sus paletas, así que al final pueden pedirle que comparta a todos. Veamos, doctor, ¿cómo te llamas? Cristóbal, ¿puedes decirnos en qué porcentaje los pacientes con sarcoma de Ewing debutan con enfermedad metastásica? El 10 al 15%, del 20 al 25%, del 40 al 45%, el 50% o el 100%. 20 a 25%. Así es, doctor. Muy bien, tu compañero. ¿Qué porcentaje presenta enfermedad micrometastásica pulmonar en pacientes con sarcoma de Ewing? 20%. No. A ver, tu compañero. 40%. O sea que sí. ¿Ok? Tú mismo. ¿Cuál es el sitio anatómico más común de la afección del sarcoma de Ewing? Pelvis. Sí. ¿Tú dices que es la pelvis? No. ¿Tu compañera? Fémur. O sea, el que sobra, dice. Ok. Bueno, tú misma. El área de hueso subperióstico nuevo, resultado del levantamiento perióstico a una así de tumor subyacente, se le conoce como el triángulo de Coleman, el triángulo de Codman, lesión lítica de Rees, lesión blástica de Codman, o no sabes. ¿El triángulo de Codman? El triángulo de Codman, efectivamente. Su paleta para la doctora. ¿Ok? A ver, Villalbazo. Son esquemas de quimioterapia útiles en la inducción del tratamiento para sarcoma de Ewing, excepto BAC-ADRIA alternado con ifosfa y etopósido, o adriamicina alternado con cisplatino. La D. ¿Tú creerías que es la D? Ay. A ver, las niñas de quimio, aquí le que pudieran ayudar. ¿Cuál es la que es incorrecta? Dijo la D y no es la correcta. ¿Cuál es? ¿El excepto? ¿Usan cisplatino en Ewing? Esa entonces esa es la respuesta. Tienen que leer muy bien. Acuérdense de que hay muchos exceptos. Ay, perdón. Yo estoy... Su paleta del doctor Villalbazo, por favor. A ver, doctor Oliva, perdón, yo me cuatrapeé. Tanta emoción. A ver, doctor Oliva, después de la quimioterapia neoadyuvante, ¿a qué semana es recomendable ofrecer tratamiento local en sarcoma de Ewing? O sea, cirugía o radioterapia. ¿En qué semana después de la quimio neoadyuvante le vas a dar tratamiento? 6 semanas. No. A ver, Denise, ¿en qué semana después de la quimio neoadyuvante le vas a dar tratamiento? O sea, debí de haberle puesto a cada una su música. Veamos tú misma, Denise, ¿cuál es la dosis necesaria de RT adyuvante en enfermedad microscópica en sarcoma de Ewing? 45 Grays, 50.4 Grays, 54 Grays, 55.8 o 60 Grays. 50.4 Grays.
Lo que vimos hace rato era rabdomiosarcoma. ¡Ay, la doctora! Ok. A ver, Lulú, ¿a qué distancia se le considera como margen seguro mínimo en sarcoma de Ewing? Más de 1 centímetro, 0.5, 0.3, ¿lo tienes que desarticular o no es necesario dar margen? Más de 1 centímetro. Así es, su paleta, la doctora. A ver, Adolfo, son indicaciones para radioterapia adyuvante, excepto, evidencia, no, pero es Adolfo allá de quimio. Evidencia de más de 10% de células tumorales viables, posterior a quimio de inducción, margen positivo, diseminación tumoral, evidencia de menos del 5% de células tumorales viables, posterior a quimio de inducción, o tumor mayor de 8 centímetros. Es excepto, ¿eh? ¿La E? No. A ver, Bere. A ver, tu amiga Andrea contestó por ti, tampoco. ¿Qué más? ¿Cuál quedó? La D. La D. Entonces, la evidencia de menos de 5% de células, estamos hablando que tuvo una excelente respuesta a la quimio de inducción y el tratamiento quirúrgico es el suficiente para el tratamiento local. Y hoy vimos Ewing, ¿no? También mencionamos algo de Ewing. A ver, Andrea, en la planeación de tratamiento con radioterapia, ¿cuál es el margen necesario entre el GTB y el CTB? ¿Das o no das? Porque la doctora Sarricolea acá te puede ayudar. A ver, entonces, en la planeación para un sarcoma de Ewing, ¿cuál es el margen que tú le vas a dar entre el GTB y el CTB? ¿Cuántos? 2 centímetros, eso es correcto. Por fin le tocó paleta a la doctora Sarricolea. ¿Ok? ¿La señorita de las paletas ya se quedó con ellas? No, es acá, aquí enfrente. Veamos entonces, a ver tú misma, Amelia, la dosis de irradiación pulmonar bilateral en sarcoma de Ewing en mayores y menores de 14 años. Entonces, ¿cuál es la dosis que va a recibir un niño que tiene METs pulmonares cuando es menor de 14 años y cuando es mayor de 14 años? 12 Grays o 15, 15 Grays o 18, 8 Grays o 10, 10 Grays o 12, 18 Grays y 20. No. La D. A ver, Fernández. La D. La D, ¿crees que 18, 20 Grays puede ser para el pulmón? La D tampoco. La D. No, es la B. O sea, son 15 Grays para menores de 14 años y son 18 Grays para mayores de 14 años. Muy bien, tú mismo, Adolfo, ¿cuál es la dosis total requerida para el control local? O sea, como un tratamiento primario en sarcoma de Ewing. La E. Así es, 55.8. Muy bien. A ver, Luis, la que sigue. ¿El uso de hiperfraccionamiento ha mejorado el pronóstico del sarcoma de Ewing? Verdadero. No, es falso. ¿Ok? Veamos, Jamie. ¿Son medidas necesarias para evitar el linfedema en el tratamiento con radiación? Está muy fácil. Limitar el área de tratamiento 2/3 en la circunferencia de la extremidad. Es excepto. Dejar al menos una banda de 1 a 2 centímetros a partir de la piel. Minimizar la dosis a la circunferencia total a 20 o 30 Grays. O no es necesario aplicar ninguna medida. Es excepto. Excepto, así es excepto. La D. Así es, la D. Todas las demás son correctas. ¿Ok? Muy bien. Veamos tu compañero. ¿Qué tema, doctor? Doctor Jesús. ¿Quién es el doctor Jesús? Jesús. Ya escogieron el tema por ti y vas a ependimoma. ¿Ok? Entonces veamos, Jesús. ¿Cuál es la característica histopatológica clásica del ependimoma?
tinción positiva para enolasa específica, tinción negativa para sinaptofisina, presencia de pseudorosetas perivasculares, se presenta como células redondas y azules o tinción positiva para S100. La D. D de dedo, ¿verdad? Porque luego no. La C. O sea, la C. Así es, el doctor Salazar la tuvo bien. Pero no te salvas, doctor, uno antes, a ver. ¿Cuál es el porcentaje de infiltración a líquido cefalorraquídeo al diagnóstico de ependimoma? La A. ¿Menos de un 1%? No. A ver, tu compañero, el Llano Jesús, el que está al lado de Jesús. Felipe. ¿Cuál es? La D. ¿La D? No. Evidentemente la que sobra es menos del 10%. Por eso hace que el ependimoma no amerita radiación craneoespinal, ¿verdad? Porque ¿qué porcentaje de infiltración a líquido cefalorraquídeo tendríamos que tener para infiltración, para dar radioterapia craneoespinal? Mayor al 15%. Mayor al 15%, así es. Veamos entonces, Stephanie, son características del tratamiento con radiación en ependimoma, excepto, a ver, campo localizado. La D. ¿Cuál? La D. ¡Uy! Muy Pues rápido. Pues ya la dijimos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, de los siguientes, a ver, Villalbazo, de los siguientes enunciados, ¿cuál es la indicación para irradiar un ependimoma medular? Resección incompleta, histología mixopapilar, todos los ependimomas medulares ameritan adyuvancia, ningún ependimoma medular amerita adyuvancia, o como modalidad única en los tumores bien localizados. La C. No. A ver, Oliva. La A. O sea, les digo que creo que debía haber puesto uno por uno. Así es. La A. La única indicación para radioterapia es resección incompleta. Veamos, ¿de quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, Denise. Denise, el doctor Félix te pregunta, ¿cuál es la dosis de radioterapia necesaria en un ependimoma? Intramedular. 36 gramos. ¿Cuánto? 36. No. Lulú. A ver, Jamie. 54. La incidencia de mielopatía con una dosis de 54 meses en la médula espinal. Él va a hacer su sinodal de consejo, ¿eh? A ver, Jesús, vimos un caso. 50.4. La dosis es 50.4, así es, pero el porcentaje de mielopatía con una dosis mayor de 50, de 54. No, paletita. ¿Cuánto fue? Jesús, lo revisamos. Creo que lo tendrá que ir a revisar nuevamente el doctor. Bueno, sigamos. Entonces, a ver, ¿quién se quedó? Allá, Lulú. Son factores asociados a mal pronóstico en ependimoma. El ERB2, el ERB4, la edad menor a 4 años, localización infratentorial o resección incompleta. Excepto, sí. El RB4. No. De una vez te adelanto que no. No. A ver, Adolfo. La localización infratentorial. Así es, la localización infratentorial. Veamos, Denise, Berenice. En todos los niños menores de 4 años con diagnóstico de ependimoma está indicado el uso de radiación conformal con finalidad de disminuir la posibilidad de recurrencia. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, así es. ¿Qué riesgo tenemos de dar un tratamiento a un niño tan chiquito? Así es, secuelas. ¿Cómo cuál? Alteraciones del crecimiento, bueno, eso no, aprendizaje. Alteración o disminución del coeficiente intelectual. Muy bien. Veamos, Amira. Una pregunta, a ver, para Stephanie, ¿qué harías un paciente con un epidemio
infante ¿cuál sería la estrategia para retrasar el uso de radiación? ¿O qué harías? En menores de 3 años, darle quimioterapia. No te sientas mal. Ahorita te preguntamos. En un niño menor de 4 años, ¿cuál sería la estrategia adecuada para retrasar el uso de la radiación? Jamie, ¿le puedo ayudar? ¿Me repite la pregunta? ¿Cuál sería la estrategia para retrasar el uso de radioterapia en un ependimoma en un niño menor de 4 años? La resección. Bueno, eso evidentemente que el ependimoma tiene que ser tratado de forma quirúrgica, pero entonces si no le puedes dar adyuvancia con la radiación, ¿qué tienes que hacer? ¿Lo vigilas? A ver, mira, ahora sí. Se da quimioterapia. Así es, quimioterapia. ¿Qué porcentaje de recurrencia tiene un ependimoma intracraneal? 40%. Si no, Del no 40 al 50%, casi más de la mitad de los niños, sobre todo, ¿cuál es el factor pronóstico más importante del ependimoma? Pues la resección quirúrgica. Así es, el porcentaje de resección. Veamos tú misma, ¿a partir de qué año? Y eso lo dijimos hoy, creo que te lo pregunté a ti. ¿A partir de qué año esperamos la disminución del coeficiente intelectual posterior a haber recibido radioterapia? Más de 5 años. Más de 5 años, es cierto, así es. Muy bien, a ver, Andrea. A ver, una pregunta también de ependimoma. A ver, Andrea, te va a Quisiera preguntar. contestar indicaciones de radioterapia craneoespinal en un ependimoma. Pues creo Espérame. A ver, Andrea, ¿cuál es la indicación para radiación craneoespinal, el ependimoma? Pues sería enfermedad diseminada neuroeje, porque actualmente el ependimoma ya nada más en cerebro no se irradia. Algo importante neuroeje. cuando ustedes contesten en el examen oral es que si a ustedes les preguntan ¿cuál es tu nombre? Andrea, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la indicación? Líquido cefalorraquídeo positivo, ¿verdad? Esa es la única indicación, ¿sale? O implantes macroscópicos, ¿ok? A ver, Andrea, ¿qué tema vas a escoger? Ya no se ven, pero nos queda… ¿Médulo? ¿Ya? Meduloblastoma, fíjate, es buena opción. A ver, veamos la primera pregunta de meduloblastoma. De las siguientes neoplasias también presentan está muy fácil, de característica de células redondas y azules, excepto linfoma. ¿Cuál? ¿D? ¿D de dedo? Ajá. D. Déjame ver. No. A ver, Víctor. ¿En cuál? El rhabdomyosarcoma, ¿crees que no es redondo y azul? No, es redondo y azul. A ver, ¿quién está a este lado? ¿Nadie más? ¿No? A ver, Amelia Salazar, da la oportunidad a la doctora Sarricolea. ¿Cuál? ¿Linfoma? El linfoma es redonda y azul también. A ver, ¿el Ewing? No, ¿cómo creen? El Ewing es redondo y azul. Para nadie hay paleta ahora. Es el ependimoma. El ependimoma no es redondo y no es azul. ¿Ok? ¿Cuál es el porcentaje de infiltración? ¿Con quién nos quedamos? ¿Con Víctor? ¿Verdad? Víctor, ¿cuál es el porcentaje de infiltración al líquido cefalorraquídeo al diagnóstico de un meduloblastoma? ¿Cuánto? ¿La B? No, Fátima, que estás al lado. ¿Cuánto es el porcentaje de infiltración en LCR en un meduloblastoma? ¿El A? No, el A no es. A ver, Amelia. El C, así es, eso es lo correcto. Bueno, veamos, Fernández. La variante desmoplásica del meduloblastoma se asocia a, de mejor pronóstico, es LH9Q, que es más agresivo, que lo presenta edad avanzada al diagnóstico o menor posibilidad de infiltración al líquido cefalorraquídeo. La C. O sea que si no sabemos, la C, vientos. Así es. Veamos, doctor Salazar. Es la anormalidad citogenética más común en el meduloblastoma de lesión 17P,
isocromosoma 17Q, de lesión 16Q, isocromosoma 16Q o de lesión 17Q. Es A de lesión 17P. Hoy el doctor Salazar sí estudió medulloblastoma. Veamos, Jamie. Son características del signo de sol naciente en los pacientes con medulloblastoma, excepto desviación hacia debajo de la mirada, aumento de la presión intracraneal, parálisis de la porción sensitiva del quinto par craneal, parálisis del tercer par craneal o parálisis del cuarto y sexto par craneal. La C. Bravo. Veamos tu compañero. ¿En qué día del posoperatorio debe realizarse la punción lumbar y la resonancia magnética de columna? Se puede realizar cualquier día, al quinto día, dentro de los primeros 10 días, del 10 al 14 día o al mes. ¿Al mes? No. ¿Tu compañero? Jesús, ya me aprendí tu nombre. 10 a 14 días. Así es. ¿Ok? A ver, Felipe, se considera como un T3B de acuerdo a la clasificación de Chan. Menor de 3 centímetros, mayor de 3 centímetros con infiltración parcial al cuarto ventrículo o invasión a una estructura adyacente, invade 2 estructuras adyacentes o infiltra en su totalidad al cuarto ventrículo, se extiende hacia el tallo cerebral o involucra el tercer ventrículo. C. No. A ver. La B. ¿La B? No. Dicen la B. ¿no? Así es. Pero eso fue como de verdad de exclusión. A ver, veamos tú misma. La dosis de radiación craneoespinal en paciente de riesgo estándar es 25.4. no. A ver, Villalbazo. 23.4. Así es, 23.4. Tú mismo, no huyas. La dosis de tolerancia, no, ese es para los físicos, a ver, de allá atrás. La dosis de tolerancia normal a la radiación en un segmento de 10 centímetros medulares, puede ser en coro, A ver, de los chicos que vienen, aquí el joven de la esquina que viene de Obregón, ¿es de Obregón? La dosis de tolerancia normal a la radiación en un segmento de 10 centímetros medular es. ¿Cuánto es lo que ustedes nos deben de decir que es la dosis de tolerancia normal a la radiación? Está remarcada la C. O sea, santo Dios. ¿A qué la voy a pensar? Está bien. Su paletita al físico, por favor. Ok. De aquí al lado, ¿dónde nos hemos quedado? Aquí con Oliva, creo. En pacientes con metástasis medulares, la dosis total posterior a radioterapia craneoespinal es de. ¿Cuánto le damos de incremento? ¿Hasta cuánto llegamos? Opción B. Opción B. Así es. Muy bien. A ver, Denise. Son características del síndrome de fosa posterior, excepto el mutismo, la ataxia, la hipertonía, se presenta entre las 12 y 24 horas posquirúrgicas o disfagia. ¿Sí conoces el síndrome de fosa posterior? ¿Sí? A ver, ¿te va a ayudar Lulú? Lulú, ¿cuál es el excepto? ¿La disfagia? Así es. No. No es. A ver, ¿cuál es? De arriba entonces. Se presenta entre las Así es. Hipertonía. Vámonos. ¿Cuál es el límite inferior del campo espinal en la radiación de neuroeje, Adolfo? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el límite inferior? Te va a ayudar el doctor Víctor Vázquez Zamora. ¿Cuál es el límite inferior? L5, S1, S3, S4, la coxigia 1, ¿cuál es? No se estén soplando entre ustedes, ¿eh? Si no, no va a tener la paletita.
A ver, Víctor, ese uno. ¿Cuál? L5S1 para irradiación de neuroeje. A ver, vamos tú, L5. No. A ver, Fátima. ¿Cuál? S3. ¿S qué? 3. S3. Sí, es S3. Ajá. Veamos entonces, a ver, Adolfo de quimio. De las siguientes estructuras, ¿cuáles deben ser incluidas en el campo craneal? Yo creo que alguna vez has de haber leído que existen algunas estructuras que tienen que ser incluidas dentro de la radiación, excepto emergencia de los nervios ópticos, lámina cribosa, cámara anterior, retina posterior o lóbulos temporales. Creo que son. Emergencia de los nervios ópticos. ¿Están de acuerdo? No. A ver, Berenice. ¿No trajo sus ¿La lentes? lámina cribosa? No. A ver, otra vez. Víctor, allá está Víctor. La retina. La cámara anterior. ¿Qué contiene la cámara anterior? El cristalino, ¿verdad? ¿Cuál es una de las? Al doctor Salazar, que les explica a las oncólogas pediatras la importancia de cubrir estas áreas, porque ellas contestaron todo lo incorrecto. Decir por qué. Bueno, dentro del GTB o las estructuras a cubrir en la irradiación a cráneo serían todas las estructuras meningias, la lámina cribosa, la emergencia de los nervios ópticos, la base del cráneo. Esto por la recurrencia, bueno, porque pues es bueno por la probabilidad de recurrencia o la probabilidad de células neoplásicas en estas áreas. Entonces, recordemos que la infiltración puede ser a líquido cefalorraquídeo, claro, y parte de las estructuras nerviosas es la emergencia del nervio óptico, por ejemplo. Entonces, la lámina cribosa, existen muchos artículos ya en donde dicen justamente en relación a las técnicas de planeación, donde puede quedar un punto frío dentro de la lámina cribosa. Exacto. A ver, Vázquez, Víctor, entonces en una leucemia, ¿qué harías? En una linfoblática, ¿no? No, se tiene que cubrir lo que es la cámara anterior, porque los demás como ¿Tiene que qué? Se tiene que cubrir la cámara anterior, porque como todo el doctor Salazar, las demás estructuras todavía tienen No entiendo, ¿te tiene que cubrir? No, se tiene que cubrir la cámara anterior. Las demás estructuras se tienen que incluir. Que se tiene que cubrir la cámara anterior, las demás estructuras están cubiertas por meninges y bueno, puede que haya Ajá. Adolfo, células. hoy ya platicábamos del Sanjut 15. Diles a tus compañeros cuál es la diferencia entre el Sanjut 15 y el Sanjut 16. A ver, escuchemos a ver. Ajá, en el 16, ¿y cuál sería la indicación según Sanjut 16? ¿Cuál es la indicación única para radiar? Infiltración al sistema nervioso central. Y en el Sanjut 15 y previos, ¿cuáles eran las indicaciones? Leucemias de alto riesgo. Ajá, que son consideradas como las células T. Ajá. Y leucocitos mayores de 50.000. Ajá. Diagnóstico. Y otra vez líquido positivo, Líquido ¿verdad? positivo. Ok, muy bien. ¿Con quién nos habíamos quedado? A ver, Berenice, sigues con Wilms, que el doctor Félix escogió para ti. Veamos entonces, tumor de Wilms. Edad media, está muy fácil. Aunque no hayas traído tus lentes y me hagas ojitos, dime, edad media al diagnóstico de tumor de Wilms, 1 a 2 años, de 3 a 4 años, de 5 años, de 6 a 7 años y de 10 a 12 años. 3 a 4 años. A ver. Así es, ahí están tus campanitas. Ok. A ver, Amira, ¿cuáles son los síndromes genéticos relacionados a Wilms? El WAR, la de lesión 11q13, el Dennis-Drash, el Beckwith-Wiedemann o duplicación 15p11. La duplicación 15p11. Así es, esa no es. Pero nada más que es la mutación es el 11p13, ¿no? Así es. Veamos. Entonces, si yo lo escribí mal, seguramente fue error ahí de. A ver, ¿quién sigue? Andrea. Son criterios para anaplasia difusa. Eso alguna vez te escuché contestar a ti sobre anaplasia difusa. Es enfermedad, excepto enfermedad no localizada,
enfermedad localizada sin alteraciones nucleares, enfermedad localizada con desorden nuclear severo, anaplasia fuera de la cápsula, anaplasia presente en biopsias aleatorizadas. ¿B? La B, exactamente. Así es correcto. A ver, Fátima, la presencia de LOH o 1P16Q condiciona un mejor pronóstico en relación al riesgo relativo de recurrencia, ¿falso o verdadero? Falso. ¿Falso? ¿Sí? ¿O alguien contestó por ti? Ok. A ver, Víctor, vas. ¿Cuál es el estudio de elección para estudiar una masa abdominal? ¿Una tomografía? No. Bueno. ¿No? ¿Cuál es el de elección? ¿Cuál? El ultrasonido. No hay paletita. No sé quién fue el clamor popular. A ver, acá, ¿no hay nadie más? Creo que no. A ver, Amelia. La biopsia renal no está indicada en tumor de Wilms. De los siguientes enunciados, ¿cuál sería la indicación de la biopsia? La enfermedad bilateral. Eso es correcto. A ver, Fernández, si al momento de la cirugía hay ruptura del tumor con diseminación en la cavidad abdominal, la clasificación es… La C. O sea, es 3. Creo que por allá, hasta yo escuché cuando dijeron 3. Veamos, Salazar, ¿qué porcentaje de pacientes con tumor de Wilms tienen enfermedad bilateral? El 7%. Bravo, fue chiripa. Ok, veamos la doctora Jamie. ¿Qué porcentaje de pacientes con tumor de Wilms presentan invasión ganglionar? La A. No. A ver tu compañero. La D. Vaya, o sea, has tenido mucha suerte. Tu paleta al doctor. ¿Cuál es el porcentaje de calcificaciones presentes en un neuroblastoma, Jesús? Sí es Jesús, ¿verdad? Sí. 30%. No. Ya no les voy a decir mejor. A ver. 85%. 85%. Así es. A ver, Stephanie, ¿a partir de qué etapa clínica está indicada la radiación en enfermedad favorable? En histología favorable, yo creo que es histología favorable. Dime. De la etapa clínica 3. Así es. Denise, y de la enfermedad desfavorable, de la histología desfavorable. De la etapa clínica 2. Así es. Muy bien. Okay. A ver, Villalbazo, ¿es indicación absoluta para iniciar quimioterapia neoadyuvante en tumor de Wilms en todos los casos? En la enfermedad bilateral, ningún caso recibe neoadyuvancia, invasión capsular o enfermedad resecable. La B. Exactamente, enfermedad bilateral. Así es. A ver, Oliva, de acuerdo al protocolo de COG, ¿todos los pacientes con tumor de Wilms deben recibir radiación pulmonar bilateral? Falso. Falso. Entonces, ¿a quiénes sí les das? ¿A quiénes les das radiación pulmonar bilateral? ¿A quiénes sí les das? ¿Fue chiripa? ¿Fue dedazo? A ver, entonces… En el diagnóstico inicial de METs pulmonares con placa simple de tórax versus tomografía computada. A ver, ¿Alguna diferencia pronóstica en el diagnóstico de METs pulmonares con radiografía simple versus tomografía computada de tórax? Sí, lo habíamos comentado en la clase de que porque al hacerse evidente por la RX se supone que las metástasis son más grandes y pueden ser múltiples. Y con la tomografía las lesiones pueden ser más pequeñas y obviamente detectarse, pues quizás en la placa estaban desapercibido y en la tomografía
están presentes, ¿no? Eso Pero significa la carga tumoral, o sea, y eso puede ser diferente entre una tomografía y una de rayos X. Y entonces tú mismo, Luis, ¿a quiénes sí les indicas irradiación pulmonar bilateral? A los que tengan presencia de lesiones. ¿A todos los que tengan metástasis pulmonares? No lo sé. A ver, Andrea, ¿a quiénes les vamos a dar irradiación pulmonar bilateral? ¿De acuerdo a COG? A los que tienen enfermedad pulmonar que no responden a quimioterapia. ¿Después de cuánto tiempo? ¿De 6 cursos? No, de 6 semanas. 6 semanas. ¿Ok? ¿Está bien? A ver, ¿quién seguía, Denise? De acuerdo al NWTS4, el uso de quimioterapia convencional ha demostrado ser superior que la quimioterapia en pulsos por 15 meses. ¿Falso o verdadero? La quimioterapia en pulsos es mejor que la quimio convencional fue mejor que la de pulsos. ¿Falso? Es falso, así es falso. Es correcto. Veamos, a ver, Lulu, ¿cuál es la dosis de radiación que amerita un paciente con un Wilms, etapa clínica 3, con anaplasia difusa? 10.8. No. A ver, Adolfo. No. 19.8 Grace. Así es, 19.8 Grace. Ok. A ver, Adolfo, ¿en qué porcentaje los pacientes con tumor de Wilms tratados con cirugía, quimioterapia y radioterapia van a desarrollar una segunda neoplasia? ¿Tú cuánto le vas a decir a la mamá que le va a generar un segundo tumor? 17%. No. A ver, Bere. ¿Un 10%? No. Andrea. 8. No, a ver. 2. Ya, no queda otra para nadie la paletita. 2%. ¿Ok? Ya casi vamos a terminar. A ver, Fátima, que no hemos visto, creo, rhabdomiosarcoma, ya vimos Ewing, Wilms, retino, meduloblastoma, ependimoma. Te queda la gloriosa forma de escoger, o es rhabdomiosarcoma o son tumores germinales. ¿En qué eres más experta? En tumores germinales. Veamos. Son características de los tumores germinales, excepto pico de edad entre los 10 y los 14 años, son más frecuentes en mujeres, son más frecuentes en asiáticos, la localización supracelular es la más frecuente, corresponden a 2/3 de los tumores intracraneales de los tumores germinales. De células germinales, perdón. La D. ¿La D? Que saqué lo. Órales, o sea, bueno. A ver, Víctor, son características del síndrome de Parinot, excepto, a ver, veamos, aumento de la presión intracraneal, parálisis de la mirada conjugada hacia arriba, daño de la convergencia, parálisis de la mirada conjugada hacia abajo o ausencia del reflejo fotomotor. El aumento de la presión. No. A ver, Sarricolea. ¿La D? No. Entonces no hay paletita. Ah, perdón, ¿dijiste D? Yo creo que ya no estoy escuchando bien. ¿Cuál dijiste? ¿D? Oh, caray. Entonces, si era la D, sí la dijo bien. Veamos, Fernández. ¿Cuál es el corte de alfa-fetoproteína que excluye el diagnóstico de un germinoma puro? ¿Cuál? ¿E? ¿De elefante? ¿Sí? Así es, más de 10. A ver, Salazar. Son características por imagen de los germinomas, excepto son hipointensos en T1, son hiperintensos en T2, hay calcio positivo, son quísticos o tienen extenso edema perilesional. Son D. ¿Es D o E? D. ¿Quístico? Es falso. A ver, Jamie. Yo creo que es la B. La B, eso no es correcto. Ya no les voy a poner para que no se... A ver, doctor.
La A. ¿No? ¿Cuál? La E, exacto. No presentan un extenso. ¿Quiénes presentan extenso edema perilesional? Que vemos muy frecuentemente. Las metástasis, ¿verdad? Las metástasis son los que hacen extenso edema perilesional. La dosis histórica, esto está truqueado. La dosis histórica tumoral total en los germinomas con radioterapia es, ¿quién nos habíamos quedado a ver, Jesús? O sea, está mega truqueado, así es. A ver, Felipe, el volumen a tratar con radioterapia en pacientes con germinoma no voluminoso del sistema nervioso central, con líquido cefalorraquídeo negativo al diagnóstico, ¿cuál es tu volumen a tratar de un tumor germinal no voluminoso líquido negativo? ¿No? A ver, ¿cómo te llamas? Se me olvidó. Stephanie. ¿C? La C es correcto. La C, el sistema ventricular más incremento en el sitio tumoral. A ver, Villalbazo, el tratamiento de los pinealoblastomas con radiación es, ¿cómo tratas un pinealoblastoma? Tenemos que ir a cenar, ¿eh? Tenemos que ir a cenar. A ver, ¿cuál es el tratamiento del pinealoblastoma? ¿El C? Son 36 Grays más un incremento para una dosis de 50.4. Así es lo correcto. A ver, ya solo te queda el último tema, Oliva, que es rabdomiosarcoma. Perfecto, escoges rabdomiosarcoma. Se consideran sitios para meningios en rabdomiosarcoma, excepto ¿cuál no es un sitio para meningio? Órbita. ¿Hasta acá lo escuché? Oído medio, contestó su compañero. Entonces, no. A ver, Denise, ¿cuál dices? Órbita. Órbita, exactamente, es órbita. A ver, Lulú, ¿cuál es el sitio más frecuente de rabdomiosarcoma? El tórax, génito urinario, extremidades, cabeza y cuello. Así es, cabeza y cuello. Ok. ¿En qué porcentaje, Adolfo, los pacientes con rabdomiosarcoma debutan con enfermedad metastásica al diagnóstico? 20%. A ver, veamos. No. A ver, Berenice. 15%. Así es. Veamos entonces, Amira, ¿cuál es el síndrome genético asociado a rabdo? Gorlin, Turcot, neurofibromatosis 1, neurofibromatosis 2 o Wart. Wart. No. A ver, Andrea. ¿Cuál es? Tipo 1. ¿Quién contestó? Lulú. La doctora Andrea alias Lulú. Ok, a ver tú misma, Andrea. ¿La histología de mejor pronóstico es? Sí. ¿El embrionario? No. Bueno, botroide. Que es una variedad del embrionario. Ok, entonces, pero la de mejor Botrioide. pronóstico es botrioide. Así es correcto el botrioide. A ver, Fátima, de acuerdo a la estirpe histológica, ¿cuál es la sobrevida a 5 años del tipo embrionario? 5 años tipo embrionario. ¿Cuánto? B. No. ¿B? No. A ver, Víctor. ¿La D? ¿La D? No. A ver, ¿cuál queda? La C, ¿verdad? Para nadie la paleta. A ver, Amelia, ¿cuál de los siguientes sitios ameritan linfadenopatía por el riesgo de metástasis ganglionares? Paratesticular, vejiga, nasofaringe, extremidades, todas o ninguna. Vejiga sí amerita, pero no es la respuesta correcta. ¿Cuál? Son todas, muchachos, son todas. Paratesticular, vejiga, nasofaringe y extremidades tienen riesgo de infiltración
ganglionar. Entonces la respuesta correcta es todas. Mande. Histología embrionaria de cabeza y cuello de sitio no parameningio. Histología embrionaria, sitio no para, o sea, embrionario de cabeza y cuello, que no es parameningio. Se indica una radiación al cuello. A ver, a una órbita, por ejemplo, ¿le indicas radiación al cuello, Salazar? No. Así es, ¿no? No necesita radiación. Bueno, ¿quién seguía? No todos. Creo que estábamos aquí abajo con Ame. A ver, Fernández, ¿a qué se considera como grupo de riesgo intermedio rabdomiosarcoma? Excepto que es no metastásico, metastásico, grupo 3, histología embrionaria, histología desfavorable. La E. ¿La E? No. A ver, Salazar, te quedan dos. ¿Metastásico o no metastásico? No metastásico. Así es. No. Está bien. Ni modo. ¿Cuál es el esquema? A ver, Jamie, ¿cuál es el esquema de quimio comúnmente usado para el tratamiento de rabdomiosarcoma? Vincristina etopósido, vincristina sola, actinomicina ciclofosfamida, vincristina actinomicina ciclofosfamida, actinomicina y ciclofosfamida o etopósido. Veamos entonces. ¿Es Felipe tu nombre? Cristóbal. Cristóbal. ¿Cuál es la dosis necesaria para tratar enfermedad residual macroscópica más actividad tumoral ganglionar en un rabdomiosarcoma? 50.4. Ay, santo Dios. Ya es que el doctor Cristóbal tiene tantas facetas últimamente. Ok, este es para los físicos. A ver, el físico, el primer físico que está aquí a la Edgar. ¿A qué se le considera como una desviación mayor en un plan de radioterapia? Si la curva de isodosis del 95% cubre menos del 90% del CTB, la curva de isodosis del 95% cubre entre el 90 y el 100% del CTB, la curva de isodosis del 95% cubre el 90% del PTB, la curva de isodosis del 95% cubre más del 100% del PTB. Sí. No. Eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal, que la curva de isodosis del 95% cubra el 90% del PTB, es lo ideal. Pero esto es una desviación mayor. ¿Quién contestó? A ver, Osvaldo. Sí. Dices que es la A, es lo correcto. La A. Eres su paletita, el físico. A ver, de este lado íbamos en Jesús. De acuerdo al ICR-5, ¿a qué semana debe iniciar el tratamiento con radioterapia en riesgo intermedio? A la cuarta semana es falso. A ver, ¿cuál? Doctor, ¿qué es? Octavo es falso. 12, fue un clamor popular, sin paletita. 12 semanas, es correcto. ¿Y el ISR-6 a dónde dice, cuánta semana tiene que empezar? El ISR-6 dice que a la cuarta semana. El IRS-5 dice que justamente es a las 12 semanas. A ver, Stephanie, en una paciente con rabdomiosarcoma de vulva, vagina o útero, clasificada como grupo 3, N0, embrionario, con respuesta completa posterior a la quimioterapia de inducción y cirugía conservadora, ¿cuál es la dosis de radiación que usted le ofrecería a esta paciente? ¿Cuánto le das de radiación a una paciente que tiene un sarcoma de vulva, vagina, útero, o sea, genitourinario femenino, grupo 3, N0, embrionario, respuesta completa, posterior a la quimio y cirugía conservadora? ¿Ninguna? Ninguna, así es, ninguna, es correcto. A ver, el físico que seguía, Héctor, ¿cuál es la dosis de tolerancia de radiación para el 100% del volumen del riñón?
10 grays, 15 grays, 20 grays, 25, 30 grays. Cuando me echas pleito por los planes, dime. Es D, 25. ¿La D? 25 no. A ver, Noé. 30, ¿no? Tampoco. A ver, el físico de Obregón. El 100% del riñón. 15. No, pues ya son enchiladas. A ver, el otro físico. 10. No. ¿Cuánto es? Es el 20 grays. Acuérdense que muchos dicen entre 20 y 23 grays. ¿Ok? Entonces nadie, paletito. A ver, física, Janet. ¿Cuál es el límite de dosis para el 100% de la vía óptica, incluyendo el quiasma? 20 grays, 40, 45, 55 o 60 grays. 20. No. A ver, física de Tijuana. 45, así es. Bravo, bravo por el departamento de física. Ok. Muy bien, pues hemos terminado prácticamente. Esto es más o menos algo como se hace el sistema. Ojalá que pudiera ser por opción múltiple entre todos ustedes. Pero bueno, el examen de consejo es un examen importante y espero que este ejercicio les haya sido de utilidad, sobre todo para saber qué tanto saben o no saben de pediatría. Recuerden que hay muchas de estas neoplasias que no solamente son de los niños, que también se ven en adultos jóvenes, y de verdad que el Comité de Radiooncología Pediátrica les desea mucho éxito a los que egresan y a los demás que tengan que estudiar un poquito más. Sí.